Vale, pues entonces vamos a empezar. Buenos días de nuevo a la ya penúltima conferencia del 21º ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos a una persona muy interesante, porque claro, cuando estamos hablando del mundo nano, uno no se espera tener un ingeniero que trabaja con cosas macro. Pero algo nos va a tener que contar, que es muy interesante. Manuel Herrador, como sabéis, es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y luego se doctoró aquí en la Universidad de La Coruña. Y es profesor, de hecho, de esta universidad, en el área de Ingeniería de la Construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Allí imparte docencia en el ámbito del hormigón estructural y de materiales avanzados, por eso ahí está la relación, materiales avanzados para la construcción. Y tenemos la suerte de que además ahora también es docente en este centro, porque imparte asignaturas en el grado de nanociencia y nanotecnología. Y bueno, además es miembro del grupo de construcción de la UDC que se llama GECOMS, dentro del cual desarrolla una labor investigadora muy intensa, precisamente en eso, en investigar sobre patologías, por ejemplo, del hormigón, y bueno, pues conocer sus problemas estructurales, evaluarlos, repararlos, y ensayar nuevos materiales pues para permitir larga durabilidad, ¿no? Dentro de su extenso currículum, que vamos a contar ahí de proyectos, de congresos, de publicaciones, tal, sí que quisiera mencionar que también colabora con muchas empresas, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo con lo voy a leer, pues no, Acuática Ingeniería SL, que está trabajando para el desarrollo y análisis de pantalanes pesados, o por ejemplo con la empresa Balnera Sociedad Limitada, también para análisis de patologías, ensayos de durabilidad del dique exento del puerto de Algeciras, o por ejemplo IDOM, Ingeniería y Consultoría S.A. para análisis de patologías, ensayos de durabilidad del dique Botafoc en Ibiza. Es mejor que os cuente él mismo cuál es su trayectoria, qué investiga y qué relación tiene con este mundo del nano. Además lo va a hacer muy bien porque, entre otras muchas cosas, pues es miembro de la Asociación Gallega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica, que es lo que se llama divulgación. Ahí contribuye precisamente a la promoción del pensamiento crítico y, por supuesto, a divulgar, sobre todo ciencia de verdad, ¿verdad? A la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quieras, Manuel, todo tuyo. Muchísimas gracias, Tess. Si con esta presentación tan espectacular me da tiempo a contar algo, si tenéis preguntas. Vamos allá. Pues sí, un poco saliendo fuera del tono habitual del nano, pues vamos a intentar dar ese paso extraño que sería del nano al giga. Es decir, como en un mundo como el de la ingeniería civil y el de la construcción, en el que estamos pensando ya de salida, sin tener que caer en el nano, pues normalmente trabajamos en escalas bastante más grandes en cuanto a dimensiones, las que suele trabajar en las formaciones que se imparten aquí, pues en química, biología, pues siempre, por supuesto nano, pues vamos a ver qué podemos tirar de ello. Y también vamos a intentar aplicar un poco de pensamiento crítico, pues de las cosas que más me gustan, porque a veces se habla de algunas de estas cosas como, pues con un tono casi mágico, cuando empezamos a hablar de los materiales del futuro, y bueno, pues a nosotros nos gusta imaginar cosas, pero después, pues como ingenieros, sobre todo, se nos exige no solamente que planteemos nuevos problemas y nos hagamos nuevas preguntas, sino que los tenemos que resolver, y además, si es posible, por poco dinero, y ya, porque se están cayendo. Bueno, vamos a empezar entonces. Y para empezar, de todas maneras, vamos a empezar con imaginación, eso sí. Quiero hablar no solamente de la ingeniería civil, sino que de todo este mundo en el que participamos de ingeniería civil y construcción. Y a pesar de pues, todos los chascarrillos y todas las pequeñas rivalidades que puede haber, algunas son ciertas, algunas son más bien legendarias, entre ingenieros y arquitectos, pues hay que reconocer que normalmente los que son más creativos y los que dan más rienda suelta a la imaginación, por supuesto, afortunadamente para eso los tenemos, son los arquitectos. Entonces, pues, por ejemplo, cuando a un arquitecto se le habla de construcción y se le habla de nano, ¿en qué tipo de cosas está pensando hoy en día? Pues, por ejemplo, nos encontramos con sistemas constructivos completos a base de nanorobots y nanomecanismos. Bueno, ahí lo que conseguiríamos pues, sería sistemas, alguna patente conceptual ya desarrollada, de pequeños robots que, adoptando diferentes formas, son capaces de acondicionar espacios de una forma diferente dependiendo del uso que se le quiera dar. Claro, hoy en día, pues, con una estructura normal y los mecanismos que tenemos, bueno, tenemos mecanismos y estructuras multifuncionales, pero por supuesto no a la escala y la flexibilidad que nos daría un sistema así. Claro, si le damos un empujón más, no solamente a espacios públicos, y además pues, en
en esta coyuntura en la que estamos ahora, en la que decimos, oye, ¿cómo aprovechamos mejor el espacio? ¿Cómo hacemos para solucionar el problema de la vivienda? Bueno, pues aparte de otras soluciones más sociales que se nos pueda ocurrir, pues el solucionismo tecnológico también nos hace propuestas. Una de las propuestas es la de compartir espacios, y no solamente compartir espacios, varias personas en una habitación, sino un concepto de hot seat, de un espacio que sea ocupado por diferentes personas en diferentes tiempos y que a través de nanotecnología y también nanocomponentes pueda ir cambiando de estructura, pues eso, convertirse en un baño, en un salón, en una zona de trabajo, dependiendo de quién sea la persona que lo esté ocupando. Pues bueno, estamos hablando de nanobots y estamos hablando de imaginación, pero ¿qué pasa entonces con la pequeña escala? Bueno, pues también podemos bajar a pequeñas escalas en cuanto a materiales, y también podemos construir de verdad nanocasas. Esto sería una nanocasita, que es una demo construida sobre una lámina de silicio de 0,0012 milímetros, 1,2 micras de espesor. ¿De acuerdo? Pues está colocada en la punta de una fibra óptica, para que os hagáis esto. Por supuesto, esto no le va a solucionar ningún problema a nadie, pero es una buena demostración, sobre todo de los equipos, la posibilidad que tenemos hoy en día de manipulación mecánica de algunos de estos nanomateriales. Con esas escalas, evidentemente, pues es bastante espectacular, partiendo de un concepto pues, de lámina plegada. ¿De acuerdo? Somos capaces de hacer los cortes y somos capaces de hacer los pliegues. Y bueno, pues solucionar problemas habitacionales, pues salvo los nabucodonosoritos. Después, si ya pasamos de los arquitectos y damos un paso más allá, también podemos meternos en el cuento de imaginación en el mundo nano, pues las películas de Ant-Man, que no sé si las habéis visto, pero son relativamente divertidas, son un poco mareantes, pero bueno, vale ya. Pies a tierra. 2024. Ahora mismo, hoy en día, ¿qué estamos visualizando y qué estamos aplicando de verdad del mundo nano en construcción? Nuevamente, para esto, pues voy a tener que volver al ámbito nuestro, al del macro o al del giga incluso, porque claro, cuando hablamos de ingeniería y hablamos de progresos en ingeniería y en construcción, lo primero que le viene a la cabeza a mucha gente son grandes obras. Pues eso, el Burj Khalifa, que mide 828 metros de altura, o bueno, ejemplos como esta es la Katy Freeway de Houston, que es la foto que aparece siempre cuando hablamos de relación entre los anchos de autopista y los atascos. O la presa de las Tres Gargantas, que es capaz de embalsar pues, casi tanta agua como en todos los embalses de España a la vez, dando servicio a una población muy extensa. O ahora mismo, bueno, los chinos son los que están construyendo a mayor escala en todas partes, incluyendo pues, el récord del mundo del puente más largo en conjunto, no el que más espacio tiene entre pilas, que se está en Turquía, ahora mismo, el Chaladán, que se inauguró en 2022, pero sí la construcción más larga, 165 kilómetros de puente. El Dayan Kunus, que es una obra de unas escalas como solamente se plantean hoy en día, la verdad, en China. Bueno, pues sí, esto es progreso en ingeniería y en construcción. Hombre, mucho hemos tenido que aprender para llevar a cabo estas obras y mucho tenemos que desarrollar los materiales también, pero a un precio, y no solamente un precio en euros o en dólares, sino a un precio. Hoy estamos acostumbrados a medir las cosas en otros volúmenes, un peso sobre los recursos y sobre el medio ambiente. Para que nos hagamos una idea, en cuanto a los materiales tradicionales, el consumo que tenemos hoy en día de materiales, esto es una encuesta de Estados Unidos, específicamente de 2017, muy interesante, prepandemia, en la pandemia pues tendríamos otro bajón, pero donde se compara el uso de los materiales de las diferentes industrias. Y como veis, pues construcción sigue llevándose la parte del león con muchísima diferencia. Por mucho que sigamos con un desarrollo industrial importante, por muchos coches que hagamos, sigue siendo la industria el sector de la construcción el mayor absorbedor de materiales, pues eso, a unas escalas de 6-7 veces mayores que los siguientes sectores. Entonces, yo antes decía, entendíamos como progreso pues, el hacer las cosas más grandes. ¿Lo entendemos como progreso todavía? Hombre, estamos en el siglo XXI y tenemos las preocupaciones que tiene pues, todo el mundo en el siglo XXI, prácticamente. Todo el mundo, por lo menos, estimo yo que debería tener.
ahora incluso lo materializamos dentro de esquemas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No son el único problema que tenemos que resolver, pero la verdad es que es algo que en muchos sectores profesionales, pues cuando empezamos a hacer cualquier trabajo, empezamos partiendo desde una mentalidad de este tipo. Pues ya sabemos que no es algo que dejemos de lado, ya no es pues como podía ser en los 80 o en los 90, donde los que se dedicaban a impacto ambiental en mi escuela pues eran los hippies y los raritos. No, ahora ya es cosa de todos, tal cual. Si hubierais visto a mi profesor de impacto ambiental, pues venía, parecía ingeniero de montes, no digo más. Es que no sé. Si vais alguna vez por Madrid y veis la Escuela de Ingeniería de Montes, sabéis a lo que me refiero, son muy peculiares. Bueno, pues concretamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuáles son los que más nos afectarían directamente a los que nos dedicamos a construcción? Pues algunos clarísimos. Reducir el uso de recursos naturales. Estamos dentro de la misma obsesión que muchísimos sectores y es extraer menos. Pues intentar aprovechar todo lo posible. Minimizar el consumo de energía también, pues llevar a cabo, esto sobre todo va por la producción de nuevos materiales y por el desarrollo de métodos de construcción que requieran el uso de menos combustibles, en el caso de utilizar combustibles, pues también que sean combustibles con menor impacto, con menor huella de carbono. Introduciéndonos también, por supuesto, en minimizar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto está relacionado también con la energía y con la reducción de recursos, pero, como comentaré en detalle a continuación, hay determinados procesos dentro de la construcción que son tremendamente nocivos desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Efecto invernadero. Está bien eso. Ha salido solo, pero me ha gustado. Me voy a apuntar. Más. Algunos con los que no estamos tan familiarizados siempre, que son elevar el nivel de seguridad y prevención de riesgos. Tenemos una industria también en la construcción que famosamente tiene bastante accidentalidad laboral. También hemos progresado muchísimo en las últimas décadas, pero una barbaridad. Vosotros de verdad no sabéis cuánto se ha desplomado la accidentalidad, y cuando veis un andamio, la diferencia que hay de los andamios que vemos ahora montados por la calle a los que podíamos ver hace 30 o 40 años, eso hemos cambiado, pero todavía tenemos mucho que avanzar y también los nuevos desarrollos tienen que ir en esa línea. Y finalmente, pues proporcionar un nivel elevado de comodidad y seguridad para el usuario también, no solamente los riesgos laborales, sino que tenemos que estar pendientes de este tipo de efectos. Pero pues todos estos vemos que hay una relación directa con la construcción. Antes de meternos en el mundo nano, quería solamente hacer una presentación muy rápida, pero después va a ser importante, de los materiales tradicionales. Cuando hablamos de todos esos millones de toneladas consumidas en materiales, ¿de qué estamos hablando fundamentalmente? Pues los tres grandes materiales tradicionales, que podemos llamar así, son, por supuesto, el hormigón, pues el que me corre por las venas, fluido, que hoy por hoy sigue siendo un material insustituible. ¿De acuerdo? Más quisiéramos, como sociedad, que encontrar un material que diera las prestaciones en el orden de las del hormigón, incluso aunque fuera por un coste superior, pero con una facilidad de uso y una ubicuidad como la que tenemos en el hormigón. Lo impresionante del hormigón es que es facilísimo fabricar hormigón prácticamente en cualquier sitio. Se puede montar una cementera en cualquier sitio donde tengamos arcillas y calizas disponibles. Pues con mucho calor producimos cemento Portland y después utilizamos áridos. Es casi universal en la escala global. Y además es un material formáceo al que le podemos dar el aspecto que nosotros queramos. Como digo, hoy en día pues son características en las que sigue sin competir ningún otro material. Después tendríamos el acero, utilizado para estructura de acero o como refuerzo del hormigón, igual, insustituible también en cuanto a la relación entre disponibilidad y prestaciones. Afortunadamente con el acero tenemos una ventaja, y es que al contrario que el hormigón, tiene una tasa de reutilización muy elevada. Hoy en día se ha reducido mucho el consumo de recursos naturales relacionados con el acero y el consumo energético, porque el acero se recupera muy fácilmente. Prácticamente entre el 90 y el 95% del acero nuevo que hay en circulación ahora mismo proviene de fuentes recicladas, de otras estructuras que se ponen fuera de servicio. De manera que ahí pues nos podemos dar por bastante satisfechos. Y por último, la madera. Madera, material tradicional, tradicionalísimo, ¿de acuerdo? Pues con las casas. Pues, afortunadamente se le está dando hoy en día, y también gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, un impulso fortísimo a la madera como material estructural.
Este rascacielos, el Bjørnstad, es un rascacielos, es un edificio de 18 plantas, construido en Noruega, que aloja un hotel, restaurantes, y es un edificio perfectamente funcional. ¿Construido a base de madera, de corto, un tronco y listón? No. Hoy en día la estructura, el material estructural que empleamos con madera es lo que llamamos sobre todo madera laminada. Es decir, una selección de diferentes capas de madera con diferentes prestaciones que se adhieren unas a otras, gracias también a la tecnología de adhesivos, que ha evolucionado un montón, y después se le dan tratamientos para mejorar su durabilidad. Y se consigue un material estructural perfectamente competente. ¿De acuerdo? Siempre llega la pregunta de, oye, ¿y qué pasa con el incendio? El incendio, evidentemente, quema la madera. Pero, ojo, cuando nosotros hablamos de que un edificio resista ante incendios, no estamos hablando de que el edificio resista infinito. Edificios de hormigón o de estructura metálica tampoco resisten indefinidamente. Tenemos una normativa que cumplir y hoy por hoy sí que tenemos maneras y tenemos medios para que las estructuras de madera cumplan con la normativa antiincendios. En algunos casos pues a base de revestimientos, pero es aplicable. No quiere decir, por supuesto, que vaya a ser incombustible, pero sí lo suficientemente incombustible como para permitir evacuar a las personas y los bienes de primera necesidad que pueda haber dentro de un edificio, que al final es lo más importante en cuanto a seguridad de incendios. Pues como os decía antes, problemas de los materiales tradicionales. Aquí está una de las gráficas que más escurce. Pues eso, contribución del CO2 de varios materiales de construcción. Hoy en día el cemento, fijaos que además que aquí pone cemento, no hormigón. Al hormigón habría que sumarle, además, pues la grava, habría que sumar aquí la componente de hormigón prefabricado que tenemos unos cuantos más, pero es que el cemento hoy en día es responsable en el orden de entre el 5 y el 6% de las emisiones de efecto invernadero. Y no por el calor que utilizamos para las cementeras, eso sería el consumo de energía, sino por la propia reacción. Pues yo antes hablaba de arcillas y calizas, que reaccionan entre sí para dar lugar a los calciosilicatos, que son los componentes del cemento Portland. Es una reacción que libera muchísimo dióxido de carbono. Y ahí se va. Entonces, hoy en día, una de nuestras obsesiones, como demostramos además por nuestro trabajo en el laboratorio, el tipo de proyectos que hacemos, es la reducción del uso de cemento en las mezclas de tipo cementicio. Hablar sobre ello un poco más adelante. Pero bueno, esta es la perspectiva y esto es lo que nosotros, sobre todo, esperamos a lo que nos ayuden los nuevos materiales. No a construir ni siquiera más grande, más lejos o el famoso ascensor a la luna, sino que de verdad sean una solución para los problemas principales que tenemos hoy en día en cuanto a construcción, que están pues, dentro de este marco. Y una de las decepciones, a veces que se encuentra dentro de este mundillo, porque si uno quiere decir, no, es que vamos a encontrar un material que va a sustituir y va a solucionar todos los problemas que tenemos aquí. Bueno, cuando yo estudiaba en los años 90, los materiales compuestos reforzados con fibra de carbono eran el material del futuro. Estamos en 2024 y sigue siendo el material del futuro. Ahí estoy bromeando. Lo que sí que hemos hecho ha sido pues, darnos cuenta de verdad para qué sirven esos materiales y, como decía antes, pues, no son materiales que vayan a competir dentro de este marco con el acero o con el hormigón. ¿No? Le hemos dado muchos usos, además en una parte que a mí me gusta mucho, por ejemplo, rehabilitación y refuerzo de estructuras, son el material idóneo para eso, pero no para sustituir el uso que se le da y las cantidades en las que necesitamos materiales tradicionales. Entonces, estos nuevos materiales, o materiales de futuro, en realidad, hoy por hoy, lo que son muy buenos compañeros de viaje de los materiales tradicionales. También emprenderán viajes solos y hablaré de ellos, pero vamos a hablar primero entonces de su relación con los materiales que ya conocemos. Como por ejemplo, el hormigón, desarrollo fundamental, importantísimo, del que dependemos de la nanotecnología, antes de saber algunos de nosotros que esto se llamaba nanotecnología, que es el uso de la nanosílice. Hemos utilizado microsílice y nanosílice, incluso pues, también en desarrollos que hemos hecho aquí en la universidad. La nanosílice, que tiene en general este aspecto de pulverulento, polvo muy fino, negro, que se cuela por todas partes y cuando amasas con ella después estás estornudando negro durante 2 días. También hemos mejorado el tema de las mascarillas, ¿no? Cuando yo hacía la tesis ahora. Este polvo sí, hay que tener bastante cuidado porque, como su nombre indica, produce silicosis, la exposición prolongada. Pero bueno, estamos hablando de exposiciones prolongadas como las que han tenido que sufrir los mineros y no los que estamos en el laboratorio haciendo cositas. En principio,
un residuo de la construcción, de la industria del silicio, cuando se produce silicio puro pues para chips. Lo recogemos en los ciclones de las chimeneas, recogemos este polvo de nanosílice que nos ayuda a mejorar determinadas prestaciones del hormigón. Por ahí lo tenemos en muy alta pureza, óxido de silicio y en muy pequeño tamaño. ¿Qué pinta el óxido de silicio en esto? Voy a hacer una pequeña introducción a la reacción puzolánica del hormigón, para ver por dónde andamos. Del cemento, perdón, la reacción puzolánica de cemento Portland. Bueno, empiezo a confundir cemento con hormigón, estamos fritos. Bueno, esto es uno de los componentes más importantes que tenemos dentro de cemento Portland, en lenguaje de ingenieros de los que nos dedicamos al cemento. O sea, esto no es... Tengo que pedir perdón siempre, sobre todo pues en públicos que sabéis de estas cosas, porque C no es carbono y S no es azufre. C es calcio y S es silicato. Tenemos nuestras claves. Esto es un lenguaje propio, pues como que pone la K en lugar del que cuando está mandando SMS, pues nosotros hablamos así. ¿De acuerdo? Esto sería entonces el silicato tricálcico. Silicato tricálcico, si le añadimos agua, evidentemente se hidrata. Es un silicato cálcico hidratado. Y después, este no lo sabemos. Este se llama hidróxido de calcio, pero lo llamamos portlandita, porque queda más chulo. Bueno, ahora ya fuera de bromas, esta es la reacción básica. Tenemos otros componentes, porque es una reacción muy compleja, pero lo que hacemos es sobre todo estos silicatos cálcicos, productos de la calcinación de arcillas con calizas, se hidratan y dan lugar a un gel de calcosilicatos hidratados. Reacción puzolánica, que se llama así por los romanos, el famoso hormigón romano. Aquí está, no podía faltar. Esto es, cuando hablan de famoso hormigón romano que ha durado 2000 años y todo eso, no estamos hablando siempre del Panteón, también estamos hablando de eso. Hombre, ha durado 2000 años, pero de aquella manera. Interesantísimo, de todas maneras. Los trabajos que están haciendo sobre el hormigón romano son fundamentales porque sí nos dan una idea de cómo funcionan estas mezclas cementicias a muy largo plazo. Ahora, cada vez que sale un artículo de estos, se ha descubierto el secreto del hormigón romano, el secreto del hormigón romano lo escribía Vitruvio, ya, es que tenemos las recetas de los hormigones romanos y sabemos sobre todo que lo que utilizaban mucho los romanos eran cenizas volcánicas y además procedentes precisamente de Pozzuoli, ¿de acuerdo? Se llaman las llamadas puzolanas naturales. Eso es un material que usamos nosotros también desde hace un montón, pero es un material escaso y que se utiliza solamente para ciertas aplicaciones. Y sabemos que da lugar a hormigones más durables, pero, como os digo, pues hay aplicaciones, también hay que saber que cuando se utilizan estas tecnologías da lugar a cementos de endurecimiento más lento. Y hoy a los clientes no les gusta que el cemento endurezca lentamente. Estos romanos pues se tomaban las cosas con más tranquilidad, por lo visto. ¿De acuerdo? Entonces, muchas cosas. Sabemos cada vez más sobre cuáles eran las reacciones exactamente. Además, hay condiciones, pues, ¿qué pasa después de 2000 años de un hormigón puzolánico con alto contenido en cal que ha reaccionado con agua de mar? Es fundamental saber esas cosas para el progreso, pero misterio, secreto tampoco hay. ¿Qué cosas sí que sabemos? Pues sabemos que el gel de CSH, dentro de los módulos conceptuales más funcionales, se agrupa así en forma de láminas. Vemos estos lóbulos, pues una escala nanométrica, que el nano, pues, igual estábamos haciendo nanotecnología sin saberlo, con capas monomoleculares de agua entre las láminas de CSH. Entre los lóbulos, que digamos son la parte resistente, además tiene lugar pues, un montón de efectos de presión intersticial y de capilaridad. Aquí la termodinámica, cuando uno se mete a estos niveles, es el pan nuestro de cada día. Pero lo que sí que deja entre los gránulos son poros. Y los poros es algo de lo que huimos desesperadamente del hormigón. En el hormigón. Los materiales porosos, de hormigón porosos, son en general hormigones menos resistentes y son hormigones en los que además damos más facilidad de entrada a agentes agresivos, así que son menos durables. ¿Qué es lo que sucede cuando introducimos nanosílice? O también pues, hay otros materiales parecidos, como los que llamamos ahora los nanofillers, nanorellenadores de carbono. Hay fillers calizos que no son nano, pero bueno. Pues lo que pasa es que el tamaño del glóbulo disminuye considerablemente, pues desde el tamaño de este tipo hasta
estos pequeñitos, que están a la misma escala. Esta rayita es de 2 micras, para los que no veáis. ¿De acuerdo? Al conseguir entonces, al introducir la nanosílice, lo que tenemos son más núcleos de reacción. Aparecen más gránulos, queda menos cemento sin combinar químicamente con el agua y obtenemos una pasta de cemento mucho más compacta. ¿De acuerdo? Esto es algo que ya sabemos en cuanto a la posibilidad del uso de la sílice, pues de los años 80. Trabajaron muchísimo con ello pues en los países nórdicos de salida para hacer los flotadores de las grandes plataformas petrolíferas que están en el Mar del Norte, con mucho éxito. Y hoy es la base de los hormigones de alta resistencia. Pues por hacernos una idea del uso de nanosílices, pues esto es una tabla en la que compararíamos la edad de un hormigón con la resistencia a compresión. Es el parámetro básico que usamos nosotros para esto. Pues un hormigón de referencia andaría por aquí, un muy buen hormigón de referencia, por cierto, porque resistencia a compresión a 28 días de 80 megapascales, ya lo llamamos hormigón de alta resistencia, pero vemos que con adiciones del 5%, 10% de nanosílice, sustituciones de la pasta de cemento. Ventaja de la sustitución, estamos utilizando un material reutilizado de un producto industrial por un material que nos cuesta producir y que además tiene muchísima huella de carbono, de manera que ahí ya estamos entrando dentro de uno de nuestros objetivos. Pues conseguimos hormigones más resistentes y conseguimos hormigones más durables. Problemas típicos de la durabilidad del hormigón. Pues uno de los que tenemos por aquí, bueno, que también enlaza con el trabajo que ha comentado los trabajos que estamos haciendo con gente de puertos. El hormigón que está en proximidad de las zonas marinas está muy expuesto al efecto, sobre todo, de los cloruros, o incluso de unas atmósferas cargadas en sales. Cuando hablo de próximo al mar, pues se considera que 5 kilómetros todavía es proximidad al mar. En Coruña siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de cloruros en suspensión en el ambiente. O también, pues si ya estamos en zonas de salpicaduras, la zona de salpicaduras es lo peor para, bueno, la de salpicaduras y mareas, porque ahí tenemos erosión por parte de las olas, tenemos los percebes que se enganchan al hormigón, el agua de mar es una guarrada. El hormigón de verdad es que tiene de todo, tiene todas las cosas que le vienen mal, tiene sulfatos, tiene óxido de magnesio también, aparte del cloro, tiene una cantidad de componentes que son especialmente nocivos para la química del cemento. La zona sumergida, como no tiene oxígeno, pues tiene menos posibilidad de reacción y es, curiosamente, pues, menos sensible que la zona expuesta al aire. ¿Qué es lo que nos pasa en estas condiciones? ¿Reconocéis esto de dónde puede ser? ¿Os suena? Sí, esto es corrosión por cloruros en lo alto del mástil de la pasarela de la Coca-Cola. Está al lado del mar, desde mi punto de vista. Por efecto, es un hormigón contaminado por cloruros. De esto ya está al tanto. Esto fue por parte de un trabajo nuestro con Audasa de inspección de varias estructuras, y están al tanto y se toman las medidas adecuadas. ¿De acuerdo? Esto es en Ibiza. Este es el trabajo. El dique de Botafoc, que decíamos antes del puerto de Ibiza, pues esto es lo que llega a hacer la corrosión en el hormigón. Es muy dañino. El problema de la corrosión es que los productos de corrosión, pues que son óxidos de hierro varios y otros complejos de óxidos de hierro, en término medio ocupan un espacio pues, de entre 2 y 3 veces mayor que el del acero original. De manera que tenemos hinchazón y además es menos resistente, o sea que lo que antes era acero ha dejado de serlo. Desgarra al hormigón por dentro, es verdaderamente nocivo. Entonces, todo lo que consigamos en cuanto a limitar la entrada de agentes agresivos, hacer hormigones más compactos y que no permitan pues, el acceso de los cloruros, es una de las posibles patologías del hormigón. Hay otras muchas, pero esta es una de las más representativas. Lo que permite el acceso de los cloruros nos ayuda a tener también estructuras más durables. Más durables quiere decir que tardaremos más tiempo en reponerlas, por lo tanto tendremos un ahorro considerable pues, en coste, materiales y vuelta otra vez a ese ciclo que tanto nos preocupa. Dentro de coadyuvantes del hormigón, pues no puedo dejar de hablar del grafeno, porque es el que sale siempre también. Hablamos del hormigón romano, hablamos del grafeno. Con el grafeno todavía tenemos una relación de amor-odio. Cosas que sabemos del grafeno, seguro, y volveré sobre ello más adelante. Vuelve a los hormigones conductivos eléctricamente. Es una cosa interesantísima para algunas aplicaciones. El hormigón en general es un material que es aislante, en general, pero el grafeno lo vuelve conductivo. ¿Más resistente? Hombre, pues uno se encuentra estudios donde, incluso, pues curiosamente, no tanto en revistas de hormigoneros como
en revistas de química, ciencia de materiales. Pues, ya sabéis que hay veces que determinados estudios que uno no tiene muy claros, pues se publican en estas revistas frontera, donde no siempre lo va a analizar la persona que de verdad sabe de estas cosas. Muy divertido porque cada vez que me encuentro con un artículo sobre hormigones o sobre cementos en una revista de química, lo primero que hacen es describir el ensayo a compresión, que nosotros los hacemos así como churros, como si fuera una cosa mística. 3 folios para escribir un ensayo de compresión. Claro, hay que dar contexto. Entonces, aquí es una de las cosas donde un poco más de interdisciplinariedad nos vendría fenomenal, pero muy muy bien. Y de hecho, pues si en el futuro avanzáis por el grado de nano y os animáis después a hacer cosas de estas, la verdad es que, bueno, como os voy a explicar más adelante, tenemos líneas de trabajo en las que podríamos entrar. Pero bueno, así en general hay mucha dispersión de resultados. Hay un cierto consenso en el que algo de adición de grafeno pues tiene también ese efecto de nucleación de la reacción puzolánica y algo más, pero la disparidad es tan brutal. O sea, los hay que dicen que con una cucharadita de nano aumenta la resistencia un 40% y otros que con una sustitución del 20% la resistencia solamente aumenta un 1%. O sea, ahora mismo estamos en un mundo en el que hay que vender, y una de las cosas que parece que se empiezan a vender enseguida son aditivos a base de grafeno. Aditivos a base de grafeno, pero la mayor parte de las veces que me he encontrado yo con estos, si uno analiza las prestaciones, son exactamente las mismas que tienen otros aditivos más baratos y más comunes que hay en el mercado. Y de hecho con componentes que se encuentran también en estos aditivos. ¿Tiene grafeno? El grafeno lo pinta de negro, eso sí, desde luego el efecto visible es mucho, pero las prestaciones que se están obteniendo muchas veces no son por el grafeno, son por otras cosas que la acompañan. Entonces claro, pues de ahí pasamos a cosas de este tipo. El famoso grafenano, que al final fue un fraude no científico, pero sí tecnológico de gran nivel, pues empresas fantasma de Murcia que comercializaban productos que no existían, y con fotos de laboratorios también, pues hoy en día las hubieran hecho con inteligencia artificial. En su momento, pues no, la verdad es que hice unas fotos bastante ingeniosas para que pareciera que había un laboratorio, cosas de estas. Entonces eso, ¿hay desarrollos con grafeno? Los hay. Tenemos que aprender todavía bastante. No es un material milagroso desde el punto de vista de la construcción, y cuidadito también pues con las cosas fantasma estas. Más cosas, no solamente como material, hablamos de nanotecnología en general. Uno de los desarrollos más importantes que hemos tenido en los últimos años ha sido la capacidad de modelizar también químicamente las reacciones de hidratación. Esta fue la primera vez que me encontré en un artículo donde se desarrollaba bien un modelo de este tipo, un modelo desde la nanoescala, intentarlo lo he intentado muchas veces, de extrapolar de la reacción química del cemento a las resistencias que obtenemos del material en la realidad. Pues eso es algo que se lleva haciendo, con estudios muy interesantes hechos por gente brillantísima, pero los resultados pues siempre bastante decepcionantes. Y ahora no, ahora tenemos una capacidad de modelización y de medición a la nanoescala que nos va a permitir pues conocer muchísimo mejor el funcionamiento de estas mezclas y de sus estructuras, lo cual pues también esperamos progresar bastante por ahí. Esto sería pues, un ejemplo de capacidad de cálculo, un modelo de cálculo donde se modeliza el material desde la escala de la reacción, y también de capacidad de medición. Por ejemplo, tendríamos las medidas de nanoindentación. Igual que sabemos desde hace mucho tiempo medir la dureza Likert de un material, una cosa muy divertida, pones el punzón, llevas un martillazo, le das con una bola, y el material es duro, el material no es duro. Pues ahora, en nanoindentación, lo mismo, se puede establecer una relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento, y medir a la nanoescala cuál es la dureza, y después, pues a partir de estudios de correlación, la resistencia de los diferentes materiales que nos encontramos en un mortero. Imaginemos aquí la pasta gris clarito, sería el cemento, y estos serían pues diferentes tamaños de áridos. Bueno, pues podemos o bien promediar las resistencias pues en una escala, que me daría una escala de 10 micras, o bien irnos a partes concretas del material y ver cuál es la dureza en esos puntos, o bien pues hacer un mapa de resistencias a escala de micras. Esto pues también para nuestro gremio es una cosa espectacular, saber de verdad dónde están las fuentes de resistencia y cuál es la relación pues entre áridos y pastas de mortero más resistentes, estudiar las interfases. La interfase es otra de las obsesiones que tenemos nosotros, cómo es la adherencia entre estos áridos y la masa de mortero, la masa de cemento hidratado que lo circunda. Pues es otra de las cosas que también se están pudiendo estudiar más en estos tiempos.
Y aquí, ¿dónde entramos nosotros? Como os comentaba antes, pues hace pocas semanas nos han concedido, bajo la dirección de Belén Fonteboa y de Cindy Seara, el proyecto NanoBiocell, pues nuestra primera entrada en nanotecnología aplicada al hormigón. Bueno, nanomateriales en realidad, partiendo de un material natural, que es la nanocelulosa. No es un material generado, sino que es la descomposición de celulosas. Podemos buscarle aplicaciones dentro del hormigón. En nuestro caso, ¿qué aplicaciones van a ser? Bueno, pues nosotros tenemos ya experiencia en hacer mezclas en las que se utilizan otros materiales que provienen de residuos industriales y forestales, cenizas de biomasa, pues, por ejemplo, que son un subproducto de la industria forestal, áridos también de biomasa, áridos de fondo, que pues en lugar de utilizar piedras, utilizar restos de madera, por así decir, combinado con otros productos, metacaolín y fibras, para conseguir hormigones de prestaciones elevadas y además con capacidad de autorreparación. Es algo con lo que también hemos trabajado. Cuando hablamos de capacidad de autorreparación, estamos hablando pues, de la evolución del cierre de fisuras a largo plazo, y cuando habla de fisuras, antes con Esther, también nosotros cuando pensamos en fisuras, estamos hablando de 0,1-0,2 milímetros, ¿de acuerdo? No reparar grietas, para eso hay que rellenar, pero sí esas pequeñas fisuras. ¿Son graves las pequeñas fisuras en el hormigón? Pues desde el punto de vista exterior, a lo mejor no, es que ni las percibo a simple vista. Desde el punto de vista de la durabilidad, sí, estos son vías de entrada de los agentes agresivos dentro de la masa del hormigón y hasta el acero, eso es de verdad lo que nos preocupa, y por lo tanto pues el cierre de las pequeñas fisuras también es muy importante para nosotros. Bueno, ya vale de hormigón. Parece que me extiendo porque estoy barriendo para casa, pero hoy en día, si echáis un vistazo a la investigación, a la investigación que se ha desarrollado, la mayor parte de los desarrollos de nanomateriales han sido de ese tipo de aplicaciones, en colaboración con el hormigón. Todavía me queda alguna por mencionar. Nanomateriales y acero. Aquí la relación es más clara todavía. Pues si nosotros sabemos que las propiedades mecánicas del acero dependen de su microestructura, por ejemplo, del número, de la ubicación y de la posibilidad de desplazamiento de las dislocaciones de las redes moleculares de hierro, pues si estamos a escala nano, oye, ¿qué pasa si dentro de esta red cristalina y dentro de las dislocaciones metemos pues, nanoaleantes? A ver qué es lo que sucede. Y aquí estamos consiguiendo también pues, grandes desarrollos. Además ya estábamos acostumbrados a introducir microaleantes dentro de los materiales con base hierro. Pues con los nanoaleantes estamos consiguiendo propiedades mejoradas, sobre todo al conseguir aceros de grano ultrafino también. Eso es lo que nos permiten, los nanoaleantes hacen de barrera entre los granos y por lo tanto cada uno de los granos tiene un mejor comportamiento en la escala nanocristalina. ¿Con eso qué conseguimos? Pues a través de esta manipulación de la microestructura, mayor resistencia a fatiga, mayor ductilidad, mayor soldabilidad y mayor resistencia. Pues estos sí que son desarrollos que se están aplicando hoy en día en nuevas aleaciones de acero. De hecho, una de las necesidades que nos están apareciendo a nosotros en el laboratorio también es estos nuevos aceros que ya son comerciales y que son un 20 o un 30% más resistentes que los aceros ordinarios, pues a ver qué aplicación funcional tienen en ingeniería de la construcción. Bueno, todo esto combinado con otros tratamientos mecánicos o con la plastificación extrema en frío y nanoaleantes, pues estaríamos hablando sobre todo de terbio, de níquel y de vanadio. Más, mejorando las propiedades superficiales. Porque la fatiga es el daño que se produce en un material por acción de cargas repetidas. Normalmente los problemas de fatiga se originan en un pequeñito defecto del material. Si uno va aplicando cargas, pues abre y cierra ese pequeño defecto, la fisura va progresando hasta que llega a un tamaño crítico y bueno, pues en algunos casos tenemos hasta fallos explosivos. Si mejoramos las propiedades superficiales, mejoramos también el comportamiento de fatiga. Si tenemos elementos móviles que están constantemente rozando unos contra otros y por lo tanto degradan la superficie, pero los lubricamos mejor, tendremos también mayor resistencia a fatiga en el largo plazo. Por ejemplo, están consiguiendo buenos resultados utilizando disoluciones suspensiones de nano con bases de aceite para mejorar la lubricación. Aquí tendríamos, pues, por ejemplo, un ensayo en el que comparamos un aceite lubricante
básico con el mismo, pero con un 10% en disolución después de un ensayo de desgaste. Un ensayo de desgaste que se hace normalmente pues, introduciendo la pieza que queremos desgastar en un molino con un montón de bolas y hace mucho ruido, se lo carga bastante. Tenemos la máquina insonorizada en el laboratorio, no digo más. Bueno, pues mejoramos la resistencia a la fatiga cambiando propiedades superficiales. También, cambiando la microestructura, mejoramos la resistencia a la corrosión. La corrosión sabemos que es un problema de los metales. Bueno, siempre que estoy hablando de corrosión me refiero a corrosión electrolítica. Entonces se me olvida que estoy hablando para gente que sabe química, ¿no? Porque lo normal es ir a una ponencia de cosas de las nuestras, lo que trabajo bastante además con resinas y polímeros reforzados y eso, y dice, no, porque los plásticos no se corroen. No se corroen igual que el acero, no es corrosión. La corrosión electrolítica del acero dentro del hormigón, pero por supuesto sí que tienen su forma de corrosión. No es a la que sometemos normalmente a los materiales de construcción, pero sí existe. Bueno, pues la corrosión de los metales es un problema que también sabemos que podemos mejorar a través de mejoras en la microestructura, en hacer los metales más resistentes, y después tenemos otras tecnologías como la deposición de vapor, que me permiten, pues a través de la colocación pues, por deposición en forma gaseosa de determinadas aleaciones, capas, estamos hablando de 50, 80 nanómetros solamente, conseguimos cambiar, bueno, podemos cambiar el aspecto también, pero conseguimos cambiar el comportamiento superficial, porque vistiendo de materiales menos susceptibles a la corrosión. Bueno, pues tenemos un montón de compuestos con el metal nitrógeno y dependiendo de los metales que utilicemos, pues podemos conseguir además estos efectos tan chulos que hace que parezcan estatuas de Jeff Koons, los tulipanes del Guggenheim. Pues esto también es nanotecnología hoy en día. Pasamos ahora a hablar de la madera, en colaboración con los nanomateriales y la nanotecnología. Interesante porque la madera ya es un nanomaterial. Es un nanomaterial natural, nos encontramos un nanocomponente que sería la fibra elemental que después se va agrupando y al final se acaba convirtiendo en pues, la madera como la vemos en el campo macro. Pero esto es un poco de trampa. Que yo sepa, todavía no afectamos a la nanoestructura de la madera. Por cierto, la nanocelulosa que emplearemos nosotros es precisamente un residuo también, una sintética que se obtendría de la descomposición de la madera en la industria forestal. Nuevamente, estamos aprovechando un residuo para dar altas prestaciones a un material. Es una cosa que a mí siempre me ha parecido, pues, eso a mí me parece magia, más que lo del grafeno que lo echas y resiste todo más. Estamos utilizando lo que antes se considera un residuo industrial, hace que otras cosas que tenemos mejoren sus prestaciones, no es que lo aprovechemos. Aprovechar, pues aprovechamos, como saben, por ejemplo, el chapapote. Ese sí lo escondimos, o sea, lo metíamos dentro de la pasta de cemento para esconderlo, a ver si no fastidiaba mucho. Pero aquí cuando estamos hablando de mejorar. Bueno, pero aplicando directamente la madera, pues, tiene un uso importantísimo ya como coadyuvantes, porque sabemos que hay un montón de agentes y sustancias químicas que permiten mejorar las prestaciones de la madera a largo plazo o durante el proceso de fabricación y laminación de la madera, pero uno de los problemas que tienen es cómo hacer migrar esos componentes a las zonas en las que es necesario. Y en eso la nanotecnología pues, ha abierto las puertas a la bestia. Por ejemplo, se utilizan suspensiones de nanocobre o nanoplata para mejorar la conductividad de la madera. ¿Para qué quiero yo mejorar la conductividad de la madera? Pues porque hay tratamientos térmicos, por ejemplo, cuando se está trabajando con madera laminada o encolada, es importante en algunas ocasiones pues, mantener una cierta temperatura a una cierta presión en un autoclave. Si la madera es más conductiva, es más fácil uniformizar las condiciones de temperatura durante el autoclavado, no tenemos esas partes exteriores que se calientan más rápido y las interiores se calientan menos, y entonces se consiguen menos alabeos y menos deformaciones en la madera, es un proceso mucho más eficiente, y para esto ya se está utilizando. También para la protección de la madera frente a agentes biológicos, por ejemplo la bolastonita, que es un inosilicato, se introduce también en forma de una disolución nano porque protege a la madera de los hongos. Pues impide el crecimiento de ciertos hongos que pueden ser endémicos de madera construida. La sepiolita, otro inosilicato, mejor todavía que la bolastonita porque combina los efectos de los metales con el efecto fungicida. Y es que
proporciona también conductividad a la madera. Hoy en día se utilizan adhesivos a base de nanosetiolita, aditivos a base de nanosetiolita en los procesos de laminación. Y en algunas otras cosas, incluso más pedestres, más de andar por casa. El Cicosil, es posible que lo hayáis visto en Leroy Merlin. Es un silanoxilano que permite impermeabilizar la madera. Nuevamente, pues en su forma tradicional, porque esto es un efecto que se conoce desde hace tiempo, solamente alcanza las capas superiores. Hoy en día se produce ya a escala nano, con lo cual estas disoluciones de nanocicosil penetran hasta el interior de la madera y consiguen transmitir esas propiedades impermeabilizantes hasta mayores profundidades, con lo cual tenemos también mayor durabilidad de la madera. Bueno, pasamos ahora un poco del compañero de viaje a situaciones en las que se utiliza solo el nanomaterial. Es decir, ¿existen? Pues existen, pero no es como material estructural. No vamos a encontrar de momento, bueno, podemos jugar, pero en la madera no es nanomaterial, bueno, sí, de arcilla también, los rellenos de arcilla, que eso hablamos con más detalle en la asignatura del grado, pero sí tenemos situaciones en las que ejercen trabajos muy concretos, somos esos obreros especializados, que digo en la transparencia. Aquí una recopilación de diferentes tipos de revestimientos, por ejemplo, revestimientos hidrofílicos, revestimientos hidrofóbicos, retrasantes de llama, resistencia frente al arañazo, ¿de acuerdo? Podemos generar un montón de revestimientos con diferentes funciones. Esa es una de las primeras cosas en las que lo estamos aplicando. Entre ellos, ya que anda por aquí Moisés, pero sabéis seguramente que React está trabajando desde hace tiempo en aplicaciones fotocatalíticas. ¿No? Pues esto es una aplicación de los revestimientos fotocatalíticos, es una aplicación de nanomateriales en construcción. ¿Por qué en construcción? ¿No sería solamente arquitectura? ¿Queda más bonito? ¿No hace falta limpiar los vidrios si se da un revestimiento fotocatalítico? Volvamos a los objetivos de desarrollo sostenible. La limpieza de vidrios es una tarea de alto riesgo y no hay que olvidarlo. Por lo tanto, conseguir vidrios que no sea necesario limpiar es una mejora de vida para todos muy sustancial. Y créanme, la gente que trabaja en altura prefiere dedicarse a otras cosas también y no a limpiar el vidrio. No le vamos a quitar el trabajo a nadie, le vamos a permitir hacer otras cosas que hacen mejor. Esto ya se está aplicando, hay algunos ejemplos arquitectónicos que me gustan bastante. Por ejemplo, esto del Centro de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Bowie en Maryland, donde tenemos una aplicación de vidrios fotocatalíticos, o pues, la Iglesia del Jubileo en Roma. Es una obra del año 2000, de Mir, se llamaba el arquitecto. Entonces esto es algo que ya sí que se está usando hoy en día, todavía pues, en unas fases en las que estamos haciendo medición y control para ver qué tal funciona. Hay otra aplicación interesantísima que es el uso de vidrios termocrómicos y electrocrómicos, es decir, vidrios que cambian de color en función de pues, la aplicación de una corriente eléctrica, en el caso de los electrocrómicos, o de la temperatura exterior directamente en el caso de los termocrómicos. Los termocrómicos están en pañales, eso de que se oscurezca el vidrio cuando tenemos una mayor temperatura es algo que ya se está desarrollando en el laboratorio, pero todavía pues dentro de los rangos de temperaturas que mandan los materiales. ¿De nosotros queremos que esto lo haga pues, cuando el sol calienta mucho, bueno, 25, 30 grados, no, mira, esto estamos hablando que cambia de color cuando llega a 80 grados. ¿No? Pues, de momento no me sirve para la arquitectura, pero oye, en eso seguimos. Electrocrómicos sí. Tenemos, por ejemplo, compuestos metalorgánicos que con la aplicación de una corriente eléctrica cambian de color y además a veces a una velocidad pasmosa, en el orden de segundos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues sobre todo mayor eficiencia energética. Podemos tener cristales que nos permitan, aparte de la radiación térmica, que nos permitan también controlar las condiciones de iluminación de un espacio pues, a base de control del vidrio. Aquí estamos cayendo directamente dentro de aplicaciones de eficiencia energética. Más eficiencia energética, los famosos aislamientos. Esto de aquí sería un trozo de aerogel. Un aerogel es un gel sólido, gaseoso, pues los hay también con bases muy diferentes. Este en concreto es a base de silicio, también los hay a base de celulosa, los hay a base de diferentes materiales, y tiene unas prestaciones fabulosas como aislante. Entonces se introduce entre láminas de vidrio también
para conseguir diferentes prestaciones. También pues, jugamos con diferentes niveles de opacidad, diferentes niveles de aislamiento. También hay algunas aplicaciones en las que se introducen aerogeles dentro de masas cementicias, dentro de mezclas de hormigón, para reducir su conductividad térmica. Nosotros hemos hecho esto con Porespan, no es aerogel, pero es muy divertido también. Echar bolitas de Porespan al hormigón. Es un desarrollo que tenemos con la empresa de López Cao para hacer tabiques ligeros. Tabiques ligeros, que además lo que nos permiten es utilizar menos energía al desplazarlos. Ya lo digo, siempre, ¿y esto cómo mejora algo de lo que queremos mejorar? Siempre estamos dando vueltas al asunto. Otras aplicaciones especiales, instrumentación. Esta a mí es otra de las que me parecen también interesantísimas y de las que menos se hablan pues cuando se habla del grafeno. Nosotros la instrumentación que solemos utilizar en el laboratorio es de tipo resistivo-inductivo, es decir, está siempre necesitada de corrientes eléctricas y de materiales que conducen, y normalmente pues, son cablecitos muy finos. Esto es una galga extensométrica, esto de aquí pues, son conductores tremendamente finos. Aquí tenemos un cable y una conexión, aquí también se deterioran con relativa facilidad. Pues lo que podemos hacer es generar instrumentos más resistentes. ¿Cómo más resistentes? Pues sí, que el propio material sea el instrumento. Si yo utilizo una cierta proporción de grafeno en la mezcla del hormigón, el hormigón se vuelve piezo-resistivo. Lo que quiere decir que cambiando las condiciones de tensión, cambio también su resistividad. Y eso lo puedo medir. Entonces puedo conseguir que estructuras enteras sean su propio instrumento de medición. Por ahí ensayos ya sobre elementos estructurales completos en los que se cambian las condiciones de carga y después pues, se viene con un polímetro, mide la resistividad y la resistividad está relacionada con el nivel de carga que se le está aplicando. O sea, estructuras que nos hablan directamente. Eso sí es algo que es capaz de hacer el grafeno ya. Bueno, aquí estos son unos ensayos en los que se crean instrumentos, el instrumento en este caso pues, serían pequeños bloques de hormigón que quedan embebidos dentro de la viga. Esto no es que sea de madera, estas son marcas del encofrado, está bastante bonito la verdad. Pero se utilizan como instrumentos que son muchísimo más resistentes que la instrumentación resistiva o inductiva que utilizamos habitualmente. Más, pues, otros instrumentos están sometidos a agresiones fuertes, por ejemplo, medidores de tráfico. Bueno, pues se pueden utilizar piezas de este tipo insertadas dentro del asfalto para, pues, a lo largo del tiempo, ir haciendo lecturas que son tan importantes y tan sencillas muchas veces como el conteo del tráfico. Pues también tenemos un cambio en la respuesta eléctrica dependiendo de si está pasando un vehículo o si no está pasando, por el efecto de la carga. Y bueno, pues vamos cerrando. Mi conclusión de todo esto: todavía tenemos muchísimo que aprender de los nanomateriales. Hoy espero, ojalá lleguemos a hacer un cable tan resistente como para poner un ascensor a la Luna a base de grafeno, pero hoy por hoy ni es lo que más nos preocupa a la mayor parte de investigadores, ni es lo que necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es sobre todo pues, algo que nos permita resolver los problemas que tenemos hoy en día, que he querido materializar, no son los únicos en estos objetivos de desarrollo sostenible, y darnos cuenta de que el adoptar nuevas tecnologías no quiere decir despreciar las anteriores, sino que conseguimos muchísimas sinergias y los mejores resultados que estamos sacando entre los materiales tradicionales, con esa nueva vuelta que le estamos dando, y los nanomateriales. ¿Retos que nos quedan? Todavía hay cosas a las que tenemos que prestar atención. Cantidad. Los materiales de los que estamos hablando están habitualmente en recursos limitados. Estas nanoaleaciones no aparecen en las cantidades en las que la construcción demandaría. Recordad el orden de magnitud, millones de toneladas. Pues, de momento no, ¿de acuerdo? No podemos llegar a esos niveles. Aparecen también nuevos riesgos en cuanto a su manejo y su uso. Parece que esto estuvo hablando Vanessa. Entonces, sí. Muy bien, bueno, pues nosotros también, que ya tenemos bastantes problemas en construcción, pues tenemos que desarrollar también protocolos para el uso de materiales con los que no estamos familiarizados. Eso en construcción se nos da fatal, somos una industria en general muy reactiva. Las cosas siempre han funcionado así, ¿por qué las vamos a cambiar? Esto es algo que a nosotros nos pasa mucho. A la hora de introducir nuevos materiales y además no estamos exactamente seguros de qué riesgos va a tener, ahí nos agarramos. Más, pues como hablamos también, tenemos que analizar todavía impactos sobre el medio ambiente. Vamos a ver qué pasa también con el uso de todos estos materiales cuando haya que retornarlos, porque en un momento dado, pues también la fibra de vidrio, por ejemplo, nos pareció en un momento una solución idónea para muchísimos problemas. ¿Qué ha pasado ahora con la fibra de vidrio? Pues
qué pasa con las palas de los aerogeneradores que estamos poniendo fuera de servicio. Es otro de los problemas que tenemos. Esa fibra de vidrio es muy difícil de recuperar. De momento, la única solución eficiente que se nos está ocurriendo para eso es molerla y utilizarla como relleno para nuevas palas de aerogeneradores. Pero separar la resina de la fibra, siendo la fibra de vidrio un material muy fácil de reciclar, separar la resina de la fibra de vidrio consume más energía que producir el polímero reforzado de nuevo otra vez. Esperemos aprender más cosas de eso también. Y finalmente, pues el coste. La industria de la construcción es una industria, hay una obsesión con el coste, no se va a poner en obra una solución que no reduzca costes, aunque sean costes generalizados. Lo que pasa es que pues, normalmente el coste generalizado, lo que es la seguridad de uso, la comodidad del usuario, la durabilidad, son cosas que vienen más impuestas por las administraciones que por los beneficios inmediatos. Entonces ahí pues también tenemos que impulsar el trabajo de aquellos que nos gestionan para que insistan en que tenemos que hacer estructuras que se mantengan mejor, que tengan menores consumos energéticos, menos huella de carbono y nos podamos seguir moviendo dentro de un marco sostenible. Y nada más, pues por mí muchas gracias y si tenéis preguntas pues encantado de intentar responderlas. Vale, pues vamos a ver si hay una pregunta. ¿Tenéis preguntas? Si no preguntan, pregunto yo. Claro, venga. El edificio que planteabas de madera, es todo de madera y resiste mejor los terremotos, la madera que el hormigón. De terremotos y madera la verdad es que no he estudiado mucho, pero bueno, para empezar, uno no pone un edificio sensible al terremoto en una zona sísmica. Es decir, si ese edificio en concreto tuviera un problema con el sismo, pues no estaría ahí. Después, la madera en sí, la madera es un tipo que tiene un problema sobre todo con las uniones. Muchas veces la capacidad sísmica de un edificio no está relacionada con el material en sí, sino en cómo se engarzan unos elementos con otros. Y eso es posible que en madera no esté bien resuelto del todo. La verdad es que no sé, en hormigón y en acero sí que he trabajado, pero en madera y sismo no. Oye, también se me olvidó comentarlo, si alguien tiene curiosidad sobre el uso de madera en construcción, el grupo de... Bueno, Javier Estevez se ha marchado ya, ¿no? Se ha jubilado, me parece. Pero está Marilo, sí, que queda Marilo Otero, que tienen unos desarrollos muy interesantes de madera en combinación con hormigón, que también es una tecnología que hemos recuperado. Yo estuve el otro día caminando por una terraza en Redes, en Ares, de 1915, que es hormigón armado, pero en lugar de estar armado con barras metálicas, está armado con vigas de madera. Bonito, y además, hasta estás estético, seguro, ¿no? No se ve la madera. Pero está en medio. El edificio es una maravilla, es una de las casas indianas que hay en Redes, que bueno, que la quisiera. Y 210 años tiene ya, 110 años, perdón, que es más que Puente de Perafita. Pues sí. ¿Y los cristales estos no los puedes poner a la altura del decanato? Porque... Pues sí, por Dios. Eso muy seso. Los autolimpiables. Los autolimpiables. Sí, yo te quería hacer una pregunta, verás. En Coruña, tal y como dices, pues todos sabemos, los que vivimos, por ejemplo, en pisos altos, que la sal está por todos los lados. Y como dejes un poco de tiempo sin que limpiar los cristales, te quedan atacados. Pero atacados, porque se queda la gotita, como se evapora el agua, al final aquello no se limpia. Entonces, está claro que tenemos muchísima agresión de ese tipo. Y muchos de los edificios tienen más de 50 años. Sí. Y lo que estamos haciendo es taparlos generalmente, porque le estamos poniendo esa capita, que es genial, ¿no? Porque es aislante y tal, pero entonces no estamos viendo lo que le sucede a la estructura. Ahí es una de las cosas que también es uno de mis leitmotivs. No se pinta el hormigón. A mí me gusta ver el hormigón y no me gusta que se revista, a no ser que sepa uno muy bien lo que se está haciendo. Y es verdad, yo precisamente pues también vivo en un edificio donde empezamos a tener, es del 77, y ya tiene problemas visibles de corrosión en las bases de algunos pilares que es de los soportales. También se hizo una obra y hace tiempo y no, es que lo revistieron con un revestimiento anticarbonatación que funciona estupendamente. No me cuentes esto, entre otras cosas, porque el problema que tenemos, si alguien en Coruña os vende pinturas de anticarbonatación, preguntadle 2 veces, porque el problema que tenemos de corrosión en Coruña no es carbonatación, es de cloruros, Claro. del agua de mar. Pero enseguida viene alguien con, ¿tenemos una pintura anticarbonatación? No. Es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención,
Pues yo en mi comunidad de vecinos, por ejemplo, estoy insistiendo ya y por fin me van a hacer, además para que no digan que soy yo el que quiere sacar algo, que enseguida te dicen que estás metiendo la mano, pues recomendando empresas que hagan diagnósticos para ver que eso es algo de lo que se tienen que preocupar las comunidades de vecinos, muy importante. Si no, pues el ayuntamiento tendrá que impulsar las comunidades de vecinos. Dentro de unos años, pues si el problema de la vivienda ahora mismo es que la vivienda no es barata, podremos tener una epidemia de edificios que, claro, dicen, no, es que el ladrillo nunca pierde valor. ¡Jo, que sí pierde valor! Pues es que ahora tenemos edificios que va a haber que poner fuera de servicio. Se puede extender también, cada vez tenemos mejores tecnologías para esto, se puede extender muchísimo la vida útil de un edificio. Es decir, podemos eliminar materiales dañados, podemos sustituirlos con mejores materiales. Nosotros tenemos todavía relativamente poco problema con esto, pero los canadienses, por ejemplo, hacen unas operaciones brutales de extracción de cloruros. O sea, se monta un circuito electroquímico por el cual pues, se atrae a los iones cloruro hacia afuera con utilización ya me estoy liando con el cátodo y el ánodo. Es que depende. Sí, no, claro. En este caso el cloruro son aniones, que viajan hacia el ánodo, pues y poniendo ánodos exteriores para atraerlos, extraerlos, se quedan atrapados además en revestimientos de celulosa temporales que se ponen y después una vez que se han extraído ya se hacen las operaciones necesarias para prolongar la vida de la estructura. Si yo sé que he sacado todos los cloruros, la puedo revestir, ahí ya no tengo tanto problema. Pero eso casi, como se suele decir, esto es como cuando hay una pandemia y es una cuestión generalizada y entonces lo que tú opines me da igual, tú vas a tener que hacer esto por el bien de la comunidad. Sí. Yo creo que ahí sí que es verdad que yo creo que los ayuntamientos o una instancia superior, no las comunidades de vecinos que... El problema es que tenemos que son efectos tan lentos, es lo de... Pero una especie de... tiene que haber una auditoría, una revisión de edificios, como la ITV de los coches... Hay una ITV de los edificios, lo que pasa es que concretamente en este tipo de cosas, hasta que no son muy visibles, no se ponen es que no van a ser visibles, ahora cada vez tapamos más. Pero además, otro de los problemas es que dice, uy, esto te va a dar problemas, ¿cuándo? Pues dentro de 5 años, 10, yo no estoy seguro. Ya. Bueno, ya veremos entonces. Y para entonces, pues el famoso, entonces ya es demasiado tarde. Exacto. A lo mejor no es demasiado tarde, pero la inversión que vas a tener que hacer dentro de 10 años va a ser mucho más fuerte y vas a pasar bastante más susto que si se hace. ¿Y cómo se puede comprobar? No hay manera de que... Tiene que haber alguien muy especialista para... Sí, hay que ser especialista. Además es un campo que a mí también me gusta mucho, en el que vengo trabajando también desde los 90 y es un poco desesperante lo poco que hemos evolucionado. Es que no hay especialistas, no hay. Va a ser como los fontaneros, no llamas a uno... Aquí, y esta espera 3 años. Hay que decir, perfiles desconocidos en ciencia. Carmen Andrade, que fue además directora fue secretaria de investigación en su momento, fue directora del Instituto Torroja, es de las personas del mundo que más saben de corrosión. Carmen Andrade, que además la familia es de por aquí, de Monforte me parece, pero ya está jubilándose, todavía sigue colaborando porque es de estas personas incansables de trabajar, tiene 70 y muchos pero no para, y es de las personas que más ha hecho en desarrollos en cuanto a la medición de la corrosión. Existen medidas de tipo electroquímico, se intentan sustituir por medidas ultrasónicas, se intentan sustituir, pues en Piedrafita estuvieron probando con sistemas también de resonancia magnética. Todo nos da medidas muy aproximadas. Todos los estudios de corrosión en estructuras de hormigón tienen que ser, al final, pues multivariables. Y tienes que abrir. Entonces, de las cosas, yo puedo hacer un agujero, ver cómo están las cosas, y a partir de lo que veo de ese agujero y las medidas alrededor, ya establecer una correlación con todo el resto. Pero llegar y decir la estructura, el aparatito que te dice ya directamente, no. Sacas nubes de puntos, a veces sacas resultados contradictorios, hay que revisar la historia del edificio. Tendríamos que saber muchísimo más de la historia de cada uno de los materiales, que ahora mismo pues sí se recoge, además ahora mismo dentro de las aplicaciones que hay de inteligencia artificial y de tecnologías de la información está lo que llaman los gemelos digitales, que es el que cuando a ti te dan un edificio, te dan además el edificio en un pendrive o en un archivo. Un modelo que puede hacer el seguimiento de ese edificio pues a medida que se vayan haciendo cambios o que vayan haciendo las condiciones para después ver cómo funciona ese edificio en el futuro. Hay gente que está trabajando en ver cómo se gestiona eso de manera más sencilla, pero el conocimiento ahí va a ser importantísimo también. Entonces, hoy por hoy, de todas maneras, números dolorosos, es verdad, la vida útil de los edificios está en 50 años, eso no que
Eso es lo que marca la normativa. Pero que el boom de los años 60-70, entonces vamos con ello, y en algunos casos se adelanta. En Madrid, el puente de Joaquín Costa, que hubo que demoler, no estaba pensado para unos niveles de tráfico. Cuando digo de tráfico no es la carga de tráfico, son los gases. Para los niveles de tráfico a los que ha estado sometidos. Ese sí que hubo que retirarlo por carbonatación. Y esto nos va a pasar en más sitios. El efecto invernadero, el aumento de la temperatura, todas las reacciones agresivas del hormigón se aceleran con la temperatura, porque a Arrhenius no hay quien lo pare. Entonces, cálculos que hemos hecho para asegurarnos de que un recubrimiento de 40 milímetros es suficiente para 50 años, pues a lo mejor ya no es para 50, sino para 45. Es que, y esto combinado con lo otro y con lo otro, sí, bueno, tenemos pues un panorama. hay un futuro bastante grande Sí. ahí, de gente especializada en ser, ya no cirujano, pero por lo menos médico de cabecera de los edificios de Sí. Pues se llama así la disciplina patología de la construcción. patología de la construcción, claro. Evidentemente. ¿Más preguntas? ¿No tenéis? No. ¿Tú tienes alguna otra? Para preguntarle, ¿por qué las presas a veces las hacéis curvadas y a veces las hacéis rectas? La de las tres gargantas no es recta. Sí, depende de lo que haya debajo. Cuanto más rígido es el fondo, más rígida se puede hacer la presa. Entonces, ¿Cuanto más rígido es el fondo? Belesar, por ejemplo, el apoyo de la presa, más rígida se puede hacer la presa. Belesar es una presa bóveda que está asentada sobre unos macizos bestiales de granitos que hay en esa zona. Entonces, el granito parecido al que hay en los Ancares. Una presa como la de las tres gargantas está asentada sobre una roca decente, entonces ahí ya no está apoyando y haciendo fuerza sobre el granito de los laterales, sino que aguanta por su propio peso. Cuando el terreno es más blando, utilizamos lo que llamamos presas de materiales sueltos, que literalmente es apilar materiales ahí. Entonces se pone un núcleo de arcilla y después se van apilando escolleras, piedras, para que ocupe mucho, porque tampoco podemos cargar demasiado el suelo. Así que depende del entorno en el que nos movamos. Y el óxido que enseñabas en la foto esta del puerto, de no sé qué, cuando se ve, ¿el óxido se transmite hacia abajo entonces también dentro del hormigón? Después, sí, el óxido percola. El problema que tenemos con el óxido en ese sentido, bueno, el problema, lo que se ve cuando dice, oye, esta estructura está refumando, es que es muy fácil de disolver. En realidad, el acero, dentro del hormigón, está en un ambiente alcalino. Como está en un ambiente alcalino, no sé si habéis visto todos ya diagramas de Purvé, pero en realidad es bastante inmune a la corrosión. Se recubre de una capa de pasivación y si no destruyes la capa de pasivación, el proceso de corrosión se detiene. El problema es que, por ejemplo, los cloruros se comen la capa de pasivación. Entonces, al comerse la capa de pasivación, se despega, se vuelve a corroer, el cloruro vuelve a comer ahí y se aparecen esas corrosiones localizadas. Ese material, además, ya sí que es muy transportable. Pues, bueno, hay fases que son solubles, otras no, pero sí es muy transportable y es lo que vemos. Entonces, también va dejando nuevos poros dentro del hormigón. Pues, sobre todo, el efecto más nocivo para nosotros es el de hinchazón, que desgarra el hormigón por dentro. El hormigón a tracción resiste relativamente poco en comparación con lo que resiste a compresión. Entonces esos desgarros pues abren fisuras y ahí es donde ves el acero rojo en todo su esplendor. Y una tercera que no sé si lo dijiste de chiste, ¿realmente los animales que se adhieren tipo percebe, mejillón, atacan mucho? Sí, claro que atacan. Tenemos previsión de eso en las normativas. Todo lo que está en zona de salpicaduras, una de las cosas que se tiene en cuenta es que hay que poner más revestimiento, porque uno de los motivos por los que se va a dañar es por la agresión biológica. O sea, no es la más nociva, la peor es la agresión biológica es por bacterias, sobre todo en el saneamiento, que ahí tenemos el Thiobacillus concretivorus. El que le gusta concretamente, el concreto. Sí. Se dan en ambientes altos en sulfatos y se comen el hormigón. No tengo más. Pero bueno, el acero oxidable, que se lo digo si no a la casa de los peces y por ahí, de verdad no existe. O sea, el inoxidable, no existe. Porque de hecho aquí en Coruña se ponían las barandillas de acero inoxidable que duraban 2 años. Sí. El acero de corrosión más lenta, sí, el inoxidable no existe. Y en construcción no lo usamos porque sale unas 7 veces más caro que el acero ordinario. Exacto. Y ya. O sea que aquí los que vivimos en la costa, Bueno, pues nada, si no tenéis más preguntas, pues ya te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros.